En un viejo ático encontramos una caja de cintas VHS con un antiguo programa para niños. Dicho así, parece que la premisa no es gran cosa, pero esperad. Bienvenidos a un nuevo vídeo explicación. Hoy os traigo uno de los indies más extraños que he encontrado en bastante tiempo. Y comienza cuando nos encontramos con 3 cintas VHS en una vieja guardilla, unas cintas que contienen un programa para niños llamado Amanda the Adventurer, protagonizado por una niña llamada Amanda y una oveja tímida llamada Gully. Cada una de las cintas contiene un programa diferente y son interactivas con el espectador. En la primera de ellas se ve a Amanda y a Gully preguntando si nos gustan las manzanas. El espectador, es decir, nosotros, debemos escribir una respuesta y dependiendo de cuál sea, sucederá una cosa u otra, pero eso es algo de lo que hablaremos más adelante. La interacción avanza en un entorno en el que vemos una casa, un columpio y un establecimiento en el que entramos, siendo una frutería, y Amanda pide que deletreemos la palabra manzana para hacer una tarta, finalizando aquí la grabación de la primera cinta. ¿Qué ocurre en la segunda? Pues básicamente indicios de que algo no va del todo bien. Aparece la oveja Gully, asustada durante unos instantes, acercándose a cámara y diciendo lo siguiente: «Ok, eres tú, no tenemos mucho tiempo, hagas lo que hagas, no», cortándose la grabación y apareciendo de nuevo Amanda. El segundo programa consiste en entrar en una carnicería para comprar carne para su abuela. Sin embargo, Gully se pregunta el porqué de esto si es vegetariana, lo que Amanda rápidamente le interrumpe para dar paso al saludo. Una vez dentro de la carnicería, le pide al espectador que diga lo que quiere comprar el vendedor, pero Gully hace un gesto de negación con las manos como si no quisiera que el espectador lo haga. Pero bueno, acto seguido vemos al carnicero troceando la carne y a Amanda mirando muy lentamente a Gully en señal de descontento, como si estuviera ocultando algo, finalizando así la segunda cinta. La cinta 3 posiblemente sea la más perturbadora de todas. En ella vemos a Amanda de noche frente a una casa y ojo a esto, porque no sé si es imaginación mía, pero lo que tiene justo a su izquierda es el mechón de lana de una oveja. Amanda se encuentra en el porche de la casa y al instante su cara cambia mientras nos pide con desesperación que llamemos a la puerta. Y al hacerlo, fijaos en esto. La imagen se glitchea y aparece en un fondo oscuro, al parecer una habitación, un ser grisáceo con unos largos brazos y lo que parece ser multitud de ojos blancos, terminando con esta imagen la tercera y última cinta por ahora. El juego básicamente consiste en escribir lo que Amanda espera que escribamos, lo que ella quiere ver. En cambio, hay momentos en los que podemos escribir lo que no quiere. Por ejemplo, en la primera pregunta que nos hace sobre si nos gustan las manzanas, podemos escribir que no, y en el resto de preguntas equivocarnos a propósito, viendo en ella una reacción diferente de enfado con el espectador. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que más llama la atención es el comportamiento de Gully, mostrando una cara de preocupación prácticamente desde el principio y dejando pistas al espectador de que algo no va bien. Por ejemplo, cuando entran en la frutería e irónicamente dice que está llena cuando realmente están ellos dos solos, y sobre todo cuando en la segunda cinta lanza una advertencia a los espectadores. Es muy probable que Gully sepa qué o quién es realmente Amanda y quiera advertir a todo el mundo sobre ello para que no sigan sus instrucciones. Cuando están en la carnicería, Gully pide que no deletreemos el nombre que quiere Amanda y en el siguiente episodio Amanda nos pide que escribamos una última palabra. ¿Cuál? Nos pide que saludemos, nos pide que escribamos sola. Amanda dice «say hello». Con esto deducimos algunas cosas sobre lo que sucede en el juego. Lo primero es que desde el principio el objetivo de Amanda fue hacer que el espectador llegue a la tercera cinta, manteniendo un comportamiento divertido para guardar las apariencias. Sin embargo, Gully intenta evitar que, de todas las maneras posibles, que sigamos adelante mediante gestos de negación, con palabras o frases retóricas y sobre todo al comienzo de la segunda cinta lanzando directamente su advertencia a cámara. Es por esto que en la carnicería Amanda le mira fijamente de forma amenazante y si especulamos un poco más, podemos pensar que la carne que está troceando el carnicero es de algún miembro anterior del programa. Pero, ¿qué es lo que Gully quiere evitar exactamente? Si nos detenemos en la última cinta vemos que ya no aparece y solo vemos un trozo de lana a la izquierda de Amanda dando a entender que ha matado a Gully. Lo que quería evitar a toda costa es que liberemos al monstruo o demonio que hay dentro de la casa y acceda al mundo real. Pero quiero que prestemos mucha atención al episodio 2, concretamente la parte de los créditos. Si nos fijamos muy bien, vemos una serie de palabras entre los nombres, palabras que si las juntamos dicen «Turn the TV off now», apaga la televisión ahora, una clara advertencia acerca del peligro que hay detrás de estas cintas. No se sabe exactamente quién es Amanda, pero podría ser una representación física del monstruo que aparece al final para que le liberemos, tomando la forma de una niña en un programa de televisión infantil. De hecho, si nos fijamos, la cabeza del monstruo es parecida a la silueta de la cabeza de Amanda, así que sí, probablemente sea él.
No se sabe tampoco si habrá una cuarta cinta más adelante en alguna actualización, pero echando un vistazo a la página de itch.io podemos leer el nombre de cada episodio, hacer un pastel de manzana, ir a la tienda, dejarme salir y por último hacer nuevos amigos. Cada uno corresponde al tema principal de cada capítulo y espero que pronto saquen el resto porque me ha dejado muy intrigado. Nos vemos en el siguiente vídeo, que os sea leve.